Buenas noches, bienvenidos al análisis de Sin Filtro. Esta noche estaremos hablando por una hora acerca de la amenaza que lanzó a través de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él está muy molesto porque Guatemala no firmó el acuerdo para que se convirtiera en un tercer país seguro. Vamos a continuación con la siguiente nota. Y gravámenes de remesas. Hace 10 días el gobierno de Guatemala intentó firmar ese acuerdo sin dar mayores detalles, pero un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad frenó esa intención. Luego del mensaje de Trump, el gobierno emitió un comunicado en el que culpó a actores internos de querer desestabilizar al país. El presidente Jimmy Morales escribió en redes sociales que la CC ha sido contraproducente y acusó a los magistrados de intrometerse en la política exterior. En horas de la tarde, el gobierno presentó una revocatoria al amparo que otorgó la CC, con el que buscan tener vía libre para firmar el acuerdo con Estados Unidos y que el tercer país seguro sea una realidad. Las amenazas de Trump generaron reacciones de diferentes sectores. El presidente del CACIF, Juan Carlos Teffel, criticó la resolución de la CC, pues asegura que el presidente Morales es quien debe manejar la política exterior, pero además mostró su preocupación por el impacto que tendría en la economía un incremento a los aranceles de productos que se exportan. Veamos primero los aranceles. Son 4.200, 4.300 millones de dólares las exportaciones hacia Estados Unidos. Un 5% de arancel, solo en eso son alrededor, o un 10% de arancel, que es lo que con México se vio, son más de 400 millones de dólares, o si bien los empresarios tendrán que absorber, y al absorber habrán despidos y habrán recorte de costos, o bien se pierden contratos y todo ese empleo que se genera por las exportaciones se va a México. La Cámara de la Industria, por medio de un comunicado, responsabilizó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de las consecuencias que puedan sufrir los guatemaltecos, pues consideran que cualquier incremento a la tarifa de envío de remesas afectará la economía familiar. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana también se pronunció. Cree que esta situación debilita la estrecha relación bilateral con los Estados Unidos y pone en riesgo importantes avances comerciales. Además, culpan a la CC que por sus resoluciones detienen el desarrollo económico del país. Para el analista en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, Estados Unidos busca presionar directamente a Guatemala para que ceda a sus intereses y se convierta en un tercer país seguro. Cree que se debe analizar si las amenazas son viables o no. Y yo creo que muchas de las acciones que él anuncia pareciera como que las decide en el momento que envía el tweet y no tanto en el momento en que sus propios asesores le puedan indicar cuáles son los caminos. Esas amenazas que está dando el presidente Trump creo que da para mucho debate de si puedan o no incluso llevarse a cabo de acuerdo al sistema jurídico estadounidense. La firma del acuerdo para ser un tercer país seguro recibió fuertes críticas, no solo por la poca información que brindó el gobierno, sino también por la falta de condiciones que tiene Guatemala para albergar a los migrantes. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Usted vio una nota del resumen de lo ocurrido este día. Desde muy temprano el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter pues una amenaza muy directa a Guatemala, precisamente por no convertirse en un tercer país seguro. Vamos a iniciar con el análisis dando la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Estuardo Zapeta, analista de la casa, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña en el estudio David Casasola. Él es investigador del CIEM, pero también experto en temas económicos y de materia laboral. Gracias, buenas noches. Bueno, usted en casa lo invitamos para que participe con nosotros con la etiqueta SF Amenaza Trump y nos dé sus comentarios acerca de este tema. Vamos a iniciar con usted, Estuardo, para que nos comente cuál es el análisis que se da en torno a ese mensaje tan directo que envía el presidente de Estados Unidos. Bueno, no es el primero creo que fue el de México, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que aprender de lo que hizo México. México al instante lo que hizo fue enviar una tropa, digámoslo así, de negociadores. Porque ya considerando los efectos que tiene el presidente Trump habla de no solamente tariffs, o sea, impuestos a las importaciones o exportaciones que vayan de Guatemala hacia Estados Unidos, sino también de una carga a las remesas. Eso es un poquito diferente, ¿verdad? Eso para toda la gente que está recibiendo remesas aquí en Guatemala o que ha recibido por muchos años. Este año estamos esperando y creo
que vamos a llegar como a 11,000 millones de remesas, tal vez pasemos un poquito más. Pero hay dos efectos y hay varios efectos que podemos tratar más adelante. Creo que esto no va a parar la migración, al contrario. Creo que cualquier efecto económico que tenga Estados Unidos sobre la economía de Guatemala, precisamente porque son migrantes económicos, lo único que va a hacer es incrementar la migración hacia Estados Unidos. Y segundo, hay también ciertos tratados que me sorprendió el análisis que hacen varios, ¿verdad?, acerca del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el RD-CAFTA, para poder recaer en cierto momento en ese tratado. Lo que vimos en el caso de México, y por eso es que el caso de México hay que ver qué podemos aprender de ahí, es que parece que el presidente Donald Trump, para principiar, no es amigo ni del CAFTA ni del NAFTA. Él ha pedido ya una revisión completa de eso. Ha habido negociaciones en términos de NAFTA, México, Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones más recientes creo que fueron en Canadá, precisamente para llegar a algunos cambios. Y menos amigo es del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos. Entonces, ahí, por ese lado, yo creo que habría que, quienes están argumentando por el lado del CAFTA, creo que tendrían que ver dos veces, porque posiblemente uno de los objetivos centrales era también entrarle aquí de refilón de una vez al CAFTA, como ya le entraron en cierto momento al NAFTA, ¿verdad? Y esa sería una segunda consecuencia. Y una tercera consecuencia es el impacto que se tiene a nivel local, el mensaje que se envía a nivel local y básicamente la decisión que tienen que tomar muchas empresas, tomando en cuenta que nos guste o no nos guste, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y eso no lo podemos cambiar. Y eso se debe a que no hemos diversificado nuestros mercados internacionales. Estados Unidos sigue siendo, no solamente para mandar, sino también para comprar de varios insumos. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Licenciado Casasola, ¿qué impacto tendría entonces en la economía, digamos, este primer anuncio, que si bien todavía hay que esperar si realmente se va a concretar algo o no, pero qué impacto tiene inmediatamente esto? Bueno, yo quisiera empezar haciendo un poco de contexto. Durante muchos años siempre hemos llamado la atención acerca del que el desempeño económico de Guatemala es insuficiente para generar oportunidades económicas, para que los guatemaltecos se queden en su país generando ingresos y compartiendo con su familia. Durante muchos años, dos respiros a la economía hemos tenido: estar cercano a Estados Unidos porque exportamos y lamentablemente enviamos personas que migran ilegalmente arriesgando su vida, y segundo, precios del petróleo que desde el 2014 se mueven hacia eventos favorables. Hoy en día creo que empezamos a caer en cuenta que sostener una economía basada en remesas tiene efectos, no solo en la calidad de vida, en las historias humanas, de familias que se ven de alguna manera separadas ante la ausencia de oportunidades en el territorio nacional, sino que hay factores que han ido confluyendo, como los impactos negativos de la migración en Estados Unidos, un proceso de reelección del presidente actual que va a usar este tema como una punta de lanza, y sobre todo la coyuntura puntual que vive el país. Puntualmente, Guatemala depende demasiado de Estados Unidos. 35% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. Las remesas representan, no son parte del PIB, eso es importante aclararlo en los análisis que se hacen, pero para tener una idea, que son 9.200 millones de dólares, que son los que entraron en el 2018, equivalen alrededor del 11% del Producto Interno Bruto. A nivel de sectores económicos, pudiéramos decir que los migrantes son el tercer sector más fuerte. Entonces, lo que estamos viendo acá, en primer lugar, que está generando mucha incertidumbre. Aquí estamos de alguna manera agradeciendo que Guatemala no sea un país tan profundo financieramente, si no hubiéramos tenido serias repercusiones en estos momentos con toda la incertidumbre que este tuit está generando. En segundo lugar, tiene un impacto sobre las expectativas que se puede tener en lo bien que le va a ir a los sectores económicos en cuanto a sus metas y en la planificación que hicieron a inicio de año, que no consideraban definitivamente esta posibilidad, y a los hogares guatemaltecos que dependen del ingreso de remesas para tomar sus decisiones de consumo. Entonces, tenemos diferentes niveles de impactos que vamos a experimentar, pero yo sí quisiera recapitular que hemos
perdido mucho tiempo, muchas administraciones de gobierno sin una política económica, sin un rumbo claro de la economía y únicamente dependiendo de este esfuerzo de las personas que arriesgan su vida para generar ingresos, y hoy en día ya estamos dimensionando que esa manera de no hacer política económica nos está generando un costo. Bueno, también llama mucho la atención las declaraciones o más bien los comunicados que en buena mañana emitió el gobierno de la República. ¿Por qué? Porque prácticamente empiezan a culpar a actores internos de querer desestabilizar al país con los amparos que fueron presentados en la Corte de Constitucionalidad y con lo cual pues, se frenó de alguna manera la firma de este acuerdo para que se convirtiera Guatemala en un tercer país seguro. ¿Cómo se mira la actitud del gobierno ante el tuit de Donald Trump y pues luego ya la conferencia de prensa, bueno, más bien la rueda del comunicado en video que dio Jimmy Morales, que era casi lo mismo que ya había emitido el comunicado? Miren, dada la amenaza, y yo creo que este 36% de nuestras exportaciones, imagínense, más de un tercio de cada cosa que exportamos va hacia Estados Unidos, o sea, esa dependencia es enorme. Creo que el impacto que tiene también las remesas, creo que todo esto, no deberíamos estar ahorita nosotros peleándonos aquí adentro. Esa sería mi primera conclusión. Ahorita lo peor es casa dividida. Casa dividida solamente prevalece contra sí misma. Guatemala dividida ahorita solo prevalece contra sí misma. Echarle la culpa a la CC y que la CC dice que no, que el presidente que saca otra su video y que vuelve a decir que actores y la ministra de Relaciones Exteriores que también lanza un tuit diciendo que son actores internos los culpables. La guerra de Twitter. ¿Perdón? Fue la guerra de Twitter hoy. Sí, la guerra de tweets aquí creo que está logrando cierto nivel de objetivo que se tuviese a nivel de arriba cuando lo que tenemos que estar es unidos. Miremos el impacto económico, miremos también el impacto y qué argumento se va a utilizar. Yo lo que vería más de quién tiene la culpa aquí es, ya están los equipos yéndose para Washington en este momento, están volando, van a salir en el vuelo de la 1 de la mañana, de las 12:59 para Washington, entran a las 5 de la mañana y a las 7, 8 ya están haciendo lobby. Esto es realmente lo que tendríamos que ver. 1, 2, ¿qué argumentos van a llevar? 3, también nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí en términos de parar la migración? ¿Cuál es la acusación en el tuit de POTUS? POTUS es la cuenta oficial de Donald Trump, ¿verdad? Es President of the United States, es POTUS. Es que en Guatemala se forman caravanas y que en las caravanas van criminales y que esos criminales ingresan a Estados Unidos y que ya se le ordenó a Guatemala que hiciera algo y no hizo nada. Entonces, desde hace 9 meses no se están viendo ni un centavo de ayuda a Guatemala. Ese es básicamente el... Y que porque son una retajila de malcriados esos guatemaltecos, hay que ponerles impuestos, hay que ponerle impuestos a las remesas, hay que ponerle cualquier traba que se pueda para que no pueda entrar, o que si entra producto de Guatemala a Estados Unidos sea más caro. Eso es lo que dice el presidente, en pocas palabras. Vamos a ir a un corte, el primero de esta noche, pero vamos a regresar siempre hablando de este tema con la etiqueta SF Amenaza Trump. No se pierda la sintonía de Guatevisión. La inyección financiera a la economía guatemalteca generada por las remesas podría verse afectada tras el eventual anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre establecer un impuesto en el envío de remesas, como también la imposición de aranceles a las exportaciones. Guatemala recibe a diario 90 millones de quetzales en remesas. En promedio, el país ha recibido 44.903 millones durante la última década, por parte de 1.2 millones de connacionales. Según la Organización Internacional para la Migración, los departamentos más afectados con esta medida serían Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Guatemala. Hay que tomar en cuenta que durante la gestión de Trump, el país ha incrementado la cantidad de remesas significativamente. En 2017, Guatemala recibió 8.192 millones de dólares.
En 2018, 9.287 millones de dólares. Y el Vanguard proyecta que este año se romperá un récord en remesas y se recibirán unos 10.100 millones de dólares, lo que duplicaría la cantidad de ingresos en comparación del 2013, cuando en remesas ingresaron al país 4.782 millones de dólares. De 2008 a 2018 se recibieron en total 58.000 millones de dólares en concepto de remesas. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Usted veía esta nota acerca de las remesas que ingresan a nuestro país, producto de lo que envían los migrantes que están en Estados Unidos. Estuardo se había quedado en la palabra, en el uso, hablando precisamente de ese castigo que en algún momento podría estar dando Estados Unidos a Guatemala, pero digamos, cuando vemos estas cifras. Sí, de hecho estamos viendo el mes récord de todas las remesas en la historia de remesas, es mayo. Y mayo siempre es el mes récord casi en todos los años. Esa es una, entre paréntesis, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con el Día de la Madre. No sé si ese es pero cuando uno hace cálculo de remesas y ya traduce ese lenguaje de dólares al lenguaje de quetzales, hay un punto en el que a mí también me preocupa algo, y es que, y esos son los números que uno tiene que empezar a ver, alcanzaron a la recaudación fiscal de Guatemala. O sea, tenemos ahora un poquito más, ¿verdad? Más remesas que recaudación de impuestos por la SAT. O sea, solo para decirles el impacto que están teniendo las remesas, los 5 departamentos que dieron ahí son exactamente los más afectados. Cuando uno ve el índice de desarrollo humano, también son muy bajos en el índice de desarrollo humano. Huehuetenango junto con Alta Verapaz, y los 5 son mayoritariamente indígenas. O sea, hay cruces sociales, culturales que también uno tiene que hacer en el estudio. No solo ver los números, sino también ver toda ese mapeo cultural, ese mapeo digamos, de la forma como nosotros estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad? Y en el 2018, perdón que te interrumpa, el 84, equivalieron al 84% de los productos que exportamos. Es decir, casi somos tan buenos para exportar personas a exportar productos. Y lo interesante es que llegó un punto en que 46% de nuestras exportaciones, no recuerdo el año, eran para Estados Unidos. Ahí estábamos todavía más fregados porque la dependencia ellos les daba catarro y a nosotros nos daba pulmonía, casi de muerte. Y eso es lo que pasa en cuestiones económicas. Pero no solo es economía, también hay que ver esos 5 departamentos, el impacto que tiene sobre Huehuetenango, sobre San Marcos, y las correlaciones que supongo que los analistas de Estados Unidos están viendo. Baja la actividad económica aquí, puede subir la actividad de amapola en otro lado. Baja la actividad económica aquí, puede subir la actividad de narcotráfico en otro lado. O sea, esto no se elimina de un solo, no hay vacíos en esto, y eso creo que también hay que explicarlo. Y regreso a Guatemala. En Guatemala nosotros tendríamos que estar unidos para ir a presentar una estrategia única, una estrategia de mensajes claves bien pensados, y presentarle también que al final del día los más afectados va a ser el mismo Estados Unidos, porque lo único que se va a incrementar va a ser la cantidad de migrantes por una crisis económica crecida aquí, con mayores impuestos a nuestro principal mercado, pero también con el cobro de lo que viene allá. Si ven ahorita las remesas al mes de junio, ya casi vamos llegando a los 5.000 millones de dólares. Casi 5.000 millones de dólares. Cuando se anuncia aumento de remesas, al mismo tiempo se va anunciando también una baja, o que no llegan a la meta de la SAT, que todos los meses no llegan a la meta de la SAT. Esos son los cruces que tenemos que hacer, pero también enviar y decir, y hablar con los de Wall Street Journal o algo así, para que publiquen algo, que hay más impactos que solamente subir impuestos, porque estos malcriados no quieren contener las caravanas. Para Principiar de Guatemala no han salido caravanas, digámoslo como es. Aquí pasan las caravanas. En todo caso será por no contenerlas, pero no por crearlas. Aquí la gente, todavía el modelo de migración sigue siendo individual o en núcleos familiares. Claro. En el tema de remesas llama mucho la atención, por ejemplo, también veíamos un poco la postura de las cámaras empresariales preocupadas por ese aumento o posible aumento al impuesto de exportación. Digamos, ellos aseguran que esto podría significar que el empresario contenga el gasto, pero eso significa despedir gente o subir costos. ¿Qué se podría manejar en el sistema económico acá en Guatemala
con todas estas medidas y también con lo de las remesas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si allá les están aumentando la tarifa para enviar remesas para acá? Van a estar enviando menos, aquí se va a recibir menos dinero. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí hay varios elementos que ir rescatando. Primero, el indicador más dinámico que ha tenido la economía en los últimos 5 o 6 años es el ingreso de remesas. Ha crecido en promedio a tasas de crecimiento de 2 dígitos. Todas las demás variables que dependen del buen hacer local, políticas públicas, han ido decreciendo. No hablemos de inversión extranjera directa, no hablemos acerca de generación de empleo. Entonces, la variable más dinámica ha sido la variable remesas. Ahora, si bien estamos siendo a prueba, vamos a estar a prueba en nuestra capacidad institucional de llevar a cabo este tipo de negociaciones, lo que tenemos que tener claro es que aunque la prioridad en el corto plazo es evitar que todas estas medidas que se han ofrecido lastimen la economía y sobre todo el bolsillo de las familias guatemaltecas que están en condiciones complicadas, en el mediano y largo plazo ningún país puede desarrollarse basado en recibir remesas. Simplemente es algo no sostenible porque tiene otros impactos económicos. Lo que va a hacer tener este tipo de fenómeno que está creciendo a tasas de 2 dígitos año con año es que le va a restar competitividad a otros sectores de exportación. Implícitamente, para aquellos que pues en las redes puedan estar escuchando, a esto se le llama la enfermedad holandesa. Sé que hay muchos que todavía no están de acuerdo con esa tesis, consideran que falta tiempo para eso, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que no podemos basar nuestro modelo de desarrollo dependiendo eternamente de remesas, por los impactos sociales que esto implica, por la descomposición de los núcleos familiares y sobre todo por el impacto que tiene recibir ese influjo de dólares sobre la competitividad. Ahora empezando a hablar un poco de los efectos de las tarifas y este tipo de impuestos. Revisando las estadísticas, para Estados Unidos los productos que Guatemala exporta representan el 0.2%. Y eso es algo muy importante a tenerlo en mente, porque cuando empezamos a buscar por dónde viene nuestra capacidad de negociación, pues en realidad nosotros representamos el 0.2% de los productos. Trump, que estaba peleando, por ejemplo, con China, que estaba también con México, China representa para Estados Unidos el 21.6% de productos importados, México el 13.4%, Guatemala representa el 0.2%. Es muy bajo. ¿Qué significa eso? Que nosotros en realidad somos sustituibles y al final las tarifas lo que van a significar es que nos eliminan fácilmente, porque las tarifas significan nos volvemos más caros, y si nos volvemos más caros, para los consumidores en Estados Unidos va a ser más sencillo cambiar de proveedor, pero nosotros tenemos el 34% de nuestra oferta exportable dirigida a Estados Unidos que hoy no tenemos a dónde enviarla, y por ahí viene el impacto, porque viene un efecto hacia atrás en cuanto a posibles industrias que pueden destruirse, porque pueden haber sectores que aguanten un año malo, pero hay sectores, hay negocios, hay MIPYMES que pueden desaparecer si este viento sopla de manera desfavorable, y por ahí vienen las complejidades, que este es un impacto que puede permanecer a lo largo del tiempo si se destruyen industrias que no tienen esa capacidad de soportar un mal año de negocios. De ahí sería la importancia de lograr consensos y acuerdos y de tratar de negociar con Estados Unidos. Pero Estuardo, ¿qué capacidad tiene el gobierno, digamos, si tiene esa potestad de ser los únicos de ir a negociar? ¿Qué capacidad tienen para realmente hacerlo y no verse únicamente que están cediendo a presiones de Estados Unidos? Aquí se puede preguntar a los televidentes que expliquemos la enfermedad holandesa, ¿verdad? Te lo dejaría para que lo expliques. Es bien sencillo, ¿verdad? Es cuando un país recibe mucho dinero del extranjero, su moneda local tiende a valuarse, a hacerse muy fuerte. Y eso le pega a las exportaciones porque se vuelven muy caras, ¿verdad? Entonces... Pero aquí voy y le agrego a eso, que eso no está dentro de la definición, es hacer el ejercicio de Guatemala sin remesas. Porque, vamos a ver, de lo malo lo bueno, televidentes, miren, de lo malo lo bueno. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? Ahorita voy a la pregunta. Okay. Pero ¿qué lecciones podemos aprender aquí? Miren, primero nos tenemos que diversificar adentro para poder salir y no tener todos los huevos o muchos huevos en una sola canasta llamada Estados Unidos. 1. 2. La política exterior
no solamente se refiere a relaciones diplomáticas de amistad y de paz y de no, bold diplomacy. Aquí hay intereses y los intereses nuestros son los que tienen que ir adelante. Digo nuestros en términos de una política exterior que vaya acompañada de una política económica también exterior, o sea, una diversificación. Tenemos que buscar más mercados, tenemos que buscar otros mercados. Nuestro segundo mercado más fuerte, o uno de los más fuertes, es Centroamérica. O sea, son también nuestros vecinos. Entonces ahí hay que ver, digamos, cómo es. Y una tercera, creo que un llamado de atención a nosotros mismos aquí es términos como certeza jurídica, términos como impacto en el cierre de empresas. Bueno, la de níquel la suspendieron el viernes, ¿verdad? Y ya ahí, aparte de se puede hacer más caras las exportaciones, también el mensaje de no hay certeza jurídica para poder funcionar en Guatemala. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que agarrarlas y pan para nuestro matate, aprendamos. Posiblemente va a ser un Niágara bien difícil, no va a ser ni en bicicleta, sino en triciclo, pero lo tenemos que pasar y tenemos que aprender y tenemos que ver que nuestra dependencia es muy alta. Ahora, ¿tenemos o no tenemos una política exterior? Tenemos muy poca capacidad de política exterior, no solo por la cantidad. Lo voy a tener que volver a interrumpir, discúlpeme, pero vamos a ir a otro corte, pero cuando regresemos hablamos precisamente de esa capacidad que pueda tener el gobierno de poder negociar con Estados Unidos y evitar pues una tragedia mayor acá en el país. Quédese con nosotros. Con 4 de los 5 magistrados titulares se brindó la conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad, en donde los magistrados José Francisco de Matavela, Gloria Porras, Neftalí Aldana y el magistrado presidente Bonerge Mejía rechazan los señalamientos del presidente Jimmy Morales, que los acusa de ser directamente los responsables de las acciones que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. En tal sentido, no podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala. Los 4 magistrados titulares además señalaron que la resolución emitida el pasado 14 de julio no le impedía al presidente Jimmy Morales firmar el acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, señalando de que se debían de seguir las reglas que dictamina la ley, es decir, pasar esto al Congreso de la República. Corresponde también al Congreso de la República, literal L, a aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, número 2, afecten el dominio de la nación, número 3, obliguen financieramente al Estado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad además resaltaron que sus resoluciones han estado apegadas a derecho y a la ley. Es por ello que piden que se respeten también las mismas. Con imágenes de María René Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Bueno, y seguimos acá con el análisis de Sin Filtro. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí para que nos aclare bien este término que preguntaban en redes sociales. Claro, con mucho gusto. Primero hay que ser muy claros. En el plazo inmediato hay que poner nuestros mejores esfuerzos, mostrar madurez, calidad institucional para negociar y asegurarnos que todas estas medidas afecten en la menor medida posible la economía guatemalteca y el bolsillo de las familias. Pero en el mediano y largo plazo no podemos seguir dependiendo únicamente de las remesas y que crezcan de una manera dinámica. El mal holandés se acuñó en 1977, se descubrió que cuando hay un sector muy dinámico, usualmente recursos naturales, que se exporta intensivamente, un país recibe mucha moneda extranjera, pero al ocurrir eso, la moneda local se fortalece y al fortalecerse, eso termina haciendo que otros sectores que se dedican a exportación cada vez se vuelvan menos competitivos, relativamente se vuelven más caros para el bolsillo de los que compran afuera. Para el caso de Guatemala, si nosotros seguimos dependiendo únicamente de remesas, el desafío que tenemos es que si no hay alguna manera de administrar estos flujos para ir creando lo que hacen otros países
como Noruega, escuchan los países que pongo de ejemplo, es crear unos fondos para ir amortiguando esa recepción de recursos y para administrarlo, para que no se llene la economía inmediatamente de esa moneda extranjera. Lo que termina ocurriendo es que, por ejemplo, en este caso el quetzal se fortalece frente al dólar y nuestras exportaciones pierden competitividad y se puede perder empleo. Eso ya es un escenario más teórico y que obviamente hay que probarlo con datos, pero simplemente lo dejo como una nota al pie para recordar que en el mediano y largo plazo nuestro modelo de desarrollo tiene que tener otros pilares que aseguren generación de empleo formal en el territorio nacional. Estuardo, antes del corte estábamos hablando de esa capacidad o no que pueda tener el gobierno de Jimmy Morales para poder resolver esta crisis con Estados Unidos. ¿Cómo se ve el país? O sea, ¿cómo podría dejar Jimmy Morales? ¿Le alcanzarán los 5 meses que le quedan de gobierno para poder solucionar esto? A propósito de los 5 meses, me sorprende que a estas horas y a estas alturas del juego y de la campaña de segunda vuelta, aquellos dos que te conté no hayan dicho nada. Yamata y medio colocó ahí un tuit, pero digamos, criticando la política exterior. Pero algo tan Algo fundamental, tibio. algo tan sorprendente, porque esa es de llegar a la presidencia, y digamos, si se da ese escenario, el escenario trumpista, básicamente es la economía que va a recibir un nuevo presidente o una nueva presidenta. Entonces sí tienen que tener una posición y tienen que tener ETA. Mi primera pregunta es si entienden el problema, porque ese es el primer paso. Segundo, tienen la gente necesaria para entender el problema y ver cuáles son las opciones. Y tercero, ver qué errores se están cometiendo para no cometerlos. Pues. Y creo que uno de los errores, y regreso a la pregunta inicial aquí, es la baja o poca capacidad que se tiene de negociación. Aquí, y es correcto, digamos, México va a negociar un 15% digamos, los efectos que tiene, y hasta aún gente que del lado de Estados Unidos estaba defendiendo porque dicen, miren, nosotros importamos de México hacia Estados Unidos, eso nos va a hacer poco competitivos aquí, se llega un acuerdo, se suspende lo que se dijo el presidente. Y un presidente que acaba de ser electo, no un presidente que está saliendo. Sí, entonces aquí, para mí esa capacidad de negociación de los mexicanos es ejemplar, porque llegaron y se sentaron y estuvieron todo lo que tenía que estar ahí y lo que tiene que estar ahí, porque supongo que es normal, dejaron gente. Ahora nosotros, ¿quiénes? ¿Quién va a ir a negociar? ¿La ministra de Relaciones Exteriores? ¿Quién? Dejenhard, que ahorita precisamente creo que está todavía en Washington, ¿verdad? Tal vez el embajador, no sé, aquí, entonces, y de ahí en adelante, como que pare de sufrir, porque pare de contar, porque no, ¿y qué vamos a negociar? Es que lo principal es qué se va a negociar. Creo que hay un mensaje que hemos perdido en toda esta discusión, y el mensaje está, y el mensaje sencillo y claro al presidente de Estados Unidos, pero a sus asesores es: primero tenemos que fortalecer la seguridad en Guatemala para siquiera poder pensar en ser un tercer país seguro. No podemos, en la debilidad de Guatemala, siendo un país inseguro, y los datos de diálogo recientemente de Carlos Mendoza a propósito es que se fue a través de la violencia homicida en junio y julio, tiene un spike, tiene una subida bastante fuerte ahí, y yo creo que hay que ver los datos de diálogo. Creo que hay que llevar ese mensaje. No podemos ser tercer país seguro porque primero tenemos que fortalecernos nosotros. Ser tercer país seguro en debilidad representa una amenaza para Estados Unidos. Ese es el mensaje que tienen que llevar. Pero ahorita Guatemala ya está en una desventaja. Si Trump viene y coloca pues sobre la mesa... Lo debilita más, y entre más débil está Guatemala, más débil está Estados Unidos. Puede que sea 0.00001 de las exportaciones, pero en migración, en la cantidad de terroristas que se pueden pasar desde aquí, en términos de narcotráfico, en términos de coyotes, póngalo usted, como diría Moisés Naim en Ilícito, es un magnífico libro, todas las posibilidades que hay de criminalidad en el mundo, esa criminalidad multinacional de ahora, ¿verdad? Se hace más fuerte la posibilidad mientras más inseguro sea Guatemala. Y nosotros no podemos ofrecer ser un país seguro siendo inseguros nosotros. Y entonces hay que entrar con la razón, hay que entrar también diciéndoles, no podemos siquiera firmar eso porque nos comprometemos a algo que no podemos entregar. Something we cannot deliver, no podemos entregarlo. Y hay que ser realistas.
Aquí hay que jugar con el realpolitik, ¿verdad? Nuestra debilidad es debilidad para Estados Unidos. Y la parte económica es parte de nuestra fortaleza. Si nos tocan la parte económica, nos debilitan más y ustedes se hacen más vulnerables, señores gringos. Ese es el mensaje que tienen que llevar. Claro. También llama mucho la atención el comunicado de esta conferencia que emite la Corte de Constitucionalidad, porque ellos salen diciendo, pues nosotros no le dijimos al presidente Jimmy Morales que no podía hacerlo, sino que le dijimos cómo hacerlo y lo tramita directamente al Congreso de la República. Este Congreso que ya ha dicho que no quiere conocer este tema, pero también llama la atención pues una posible amenaza también para los congresistas que un asesor del presidente Trump lanza asegurando que todos aquellos que han estado obstaculizando la firma del convenio o acuerdo para el tercer país seguro serían sancionados. ¿Cómo se ve este panorama también en cuanto a estas amenazas, dimes y diretes entre diferentes instituciones, pero también esta presión ejercida por Estados Unidos? Bueno, se ve como un momento muy complejo porque al final se han alineado todos los factores que tal vez imaginados en nuestras peores pesadillas, van a poner a prueba nuestra madurez institucional y nuestra capacidad de pues salir de estar echándonos culpas y empezar a trazar una ruta. Sin duda alguna, hay mucha tela que cortar en cuanto a fallos de la Corte, a la agenda que ha tenido el Ejecutivo, un gobierno que está saliendo, un Congreso que algunos diputados no se lograron reelegir. Pues al final se dio un lineamiento de que es necesario que cualquier cosa que tenga esas implicaciones tan grandes como ser un tercer país seguro pase por el Congreso. Y al final lo que hemos terminado haciendo el día de hoy, o lo que se ha visto en redes sociales, es empezando a deducir responsabilidades, pero creo que más que seguir tomando en cuenta el impacto económico que pueden tener este tipo de sanciones, es importante trazar una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta lo que hay que recordar es que hay que velar por los intereses del Estado, no por los intereses de agendas puntuales y diferentes perfiles, sino aquí el énfasis es cómo aseguramos que los bolsillos de los guatemaltecos, que las condiciones de vida de los guatemaltecos que dependen grandemente de exportaciones, que dependen de remesas, no sea lastimado. Y para eso, como bien decía Estuardo, es necesario ya tener una hoja de ruta, es necesario empezar a poner sobre la mesa los elementos que pudiésemos cumplir, reconociendo que estamos entre la espada y la pared, porque o es ser tercer país seguro con condiciones que no podemos cumplir, o es recibir castigo que también va a tener un impacto directo y que va a incrementar de alguna manera esta presión migratoria que tiene el país de una forma natural. Entonces, sí estamos en una situación donde yo considero que estamos siendo puestos a prueba. La calidad de nuestras instituciones, la altura de nuestras autoridades se está poniendo a prueba, y lo que está en juego es el futuro y el bienestar de los guatemaltecos. 3 acciones puntuales que podría tomar el gobierno en aras de sostener pues, el sistema económico y de no verse afectado de una manera significativa si es que siguen las acciones de Estados Unidos. Bueno, yo creo que en el plazo más inmediato es, aunque no se tenga una estrategia, afinar una estrategia de comunicación. Establecer que van a haber reuniones, establecer que se va a tratar de hablar, qué sé yo, con el Triángulo Norte, se va a tratar de hacer una apuesta en común, y a partir de ahí se va a trazar una serie de pasos para evitar y agotar instancias para que no cobren efecto inmediato este tipo de medidas. Y por otro lado, pues aquí lo que estamos viendo es el efecto de no haber hecho nuestras tareas. Porque llevamos muchos años de alguna manera pues celebrando que las remesas crecen 2 dígitos, pero no nos hemos dado cuenta de los efectos colaterales que esto tiene. Entonces, en el corto plazo, esto lo que amerita es trazar rutas, cómo vamos a diversificar destinos de exportación, cómo vamos a diversificar productos de exportación y cómo vamos a lograr tener mejores condiciones acá en el país para atraer a las personas y que no se tengan que ir a buscar oportunidades a Estados Unidos. Lo que acabo de decir no se hace en 2 días, no se hace en una semana, sino es una agenda que no solo este gobierno que sale necesita implementar, el que viene y el que sigue necesita ponernos en una senda adecuada. Pero se necesita empezar desde ya, porque si no vamos a pasar años y años en lo mismo y discutiendo y sin llegar a una solución, ¿no? Vamos a pasar lo que hemos pasado. El problema está que hemos pasado años y años sin discutirlo. Y seguimos. Y seguimos. Ahora,
miren, otra vez de lo malo, lo bueno. O sea, de todo este merengue hay lecciones. Y la primera lección creo que nos vino el POTUS nos vino a despertar. Por lo menos nos vino a tirar otra vez la luz sobre nosotros y decir, miren, nosotros también tenemos que cumplir agendas. Hoy precisamente creo que, hoy sí, el doctor Hugo Maúl tiene un artículo muy bueno en el periódico acerca de las instituciones. Que podemos tener la maravilla de cosas, pero si no tenemos las instituciones funcionando bien y no tenemos esa institucionalidad metida como parte de la cultura, nuestras buenas ideas y nuestros buenos inventos se mueren en un mercado porque no va a haber instituciones. Una institución es precisamente la justicia, certeza jurídica. Pero entonces hemos aprendido. Entonces este es buen tiempo, es para iniciar hoy. Aprendamos qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que está marcando. Y hay que salir, porque en medio de todo esto hay que seguir negociando. ¿Por qué no se negocian 200, 300 mil visas para trabajadores temporales? Eso se llama seasonal workers, o sea, trabajadores que van en tiempo de la naranja o en tiempo del durazno o en tiempo de la manía, en tiempo de lo que sea, que estén sembrando los diferentes estados. Si ya lo están logrando otros países, ¿por qué nosotros no lo hacemos? O sea, sí hay formas de ir y negociar y proponer, pero otra vez, mensaje clave. No podemos ser país seguro porque somos inseguros. Y nuestra inseguridad, porque si no, entonces Trump no hubiera brincado. Nuestra inseguridad es una debilidad para Estados Unidos. Y si nos afectan económicamente, nos debilitan más y somos una mayor amenaza para Estados Unidos. Ese debería ser el mensaje. ¿Será que el gobierno de Jimmy Morales va a ceder o no a las presiones de Estados Unidos? ¿Qué ruta va a tomar? ¿Qué pueden hacer también? Pues vamos a seguir hablando de esto después de del corte. Quédese con nosotros, estamos en Sin Filtro. Todo a consecuencia de la influencia de algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal para atentar contra la gobernabilidad nacional. Es preocupante que las acciones planteadas por los ex cancilleres Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana y Alfonso Cabrera, así como los ex embajadores Francisco Villagrán y Ariel Rivera, y de Manfredo Marroquín y Jordán Rodas, hayan sido avaladas por magistrados que, habiendo jurado defender las leyes y la Constitución de Guatemala, abusaron de su investidura emitiendo una resolución contraria a derecho, sin importarles la economía y la paz social de los guatemaltecos. Seguimos en Sin Filtro. Gracias a ustedes por sus comentarios con la etiqueta SF amenaza a Trump. Escuchaban parte de las declaraciones que dio el presidente Jimmy Morales en una cadena publicada. Él pues aseguraba y sigue remitiendo en contra de la Corte de Constitucionalidad porque asegura se ha intrometido en la política exterior y también a diferentes actores internos. Escuchaba los nombres de algunos exministros de Relaciones Exteriores que colocaron un amparo y también del Procurador de los Derechos Humanos y un ex candidato presidencial de la campaña electoral pasada. ¿Qué va a pasar ahora, Estuardo, con el país, con Jimmy Morales, con el gobierno? Hemos hablado de mucha de la capacidad que tenga o no, pero también qué intereses tenga el gobierno de Jimmy Morales de realmente buscar una solución y no simplemente buscar por los intereses propios, tal como lo hemos hablado ya en otras noches, que pareciera que Jimmy Morales está muy alineado de Trump, pero sin importarle las consecuencias para el país. Bueno, está alineado y después de lo que escribió Donald Trump no veo la línea por ahí porque ese sería casi que alineado en contra de Guatemala, sería no a favor ni en la línea de Donald Trump. Aquí sigo la lógica de Philip que dice que después del pollo con loroco y del almuerzo con loroco. Del almuerzo de pollo con loroco como que cambió y se quiere quedar bien y Jimmy Morales y asociados quieren quedar bien con Washington y de la mejor manera. Vamos al peor escenario de todos. Vamos al peor escenario. El peor escenario es el siguiente. El presidente firma el acuerdo de tercer país seguro. Pasa al Congreso, Congreso lo ratifica. Y ya, pues protestas y todo lo que quieran y bueno, pasa. Que es como le dijo la Corte que hay que hacerlo. La misma CC le dijo al presidente se hace de esa manera. Okay. No logramos
digamos, ser un país seguro en la medida que lo pide la contraparte, que es Estados Unidos, y entonces nos caen las sanciones económicas. Ese es el peor de los escenarios. Habiendo firmado el pacto, todavía nos caen encima, precisamente con los impuestos, los aranceles y los impuestos a las remesas y todo eso. Encima que sí se firmó el asunto. Entonces, cuidado, siempre hay que tener una carta de negociación. Aquí le estoy diciendo, tengan una carta de negociación todo el tiempo, ténganla, no se dejen ir con todo. Aquí el único interesado, parece que los únicos dos interesados en esa cosa de tercer país seguro es Jimmy y Degengar. Y por eso va a Degengar, que está de arriba para abajo, que está de arriba para abajo de Washington, Aguate, y así se está. Entonces, tengan cuidado, siempre hay que tener también una carta de negociación. No tienen que entregarlo todo. Y entonces, ¿qué posibilidades hay para Guatemala? Ese es el peor escenario. Haber firmado y que encima de haber firmado todavía nos pongan las sanciones económicas. Ese es el peor escenario, ¿verdad? Porque nos afecta a la economía, pero también es el peor escenario para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque otra vez, la debilidad de Guatemala, y no me refiero solo al Triángulo Norte, la debilidad de Guatemala es debilidad para Estados Unidos. Porque les guste o no les guste, la frontera de Estados Unidos con Guatemala no está allá en el río Bravo, ¿verdad? No está en El Paso, Texas. En realidad, la frontera entre Estados Unidos y Guatemala ya se movió hacia NAFTA-CAFTA, que esa es la frontera aquí en Suchate, pues, aquí en el río entre Guatemala y México. Esa es la verdadera frontera. Entonces, entre más cerca por tratados estemos y más débiles seamos nosotros, o Estados Unidos nos orille a ser más débiles, más débil también es Estados Unidos. Más vulnerabilidad para ellos. Y entonces, en ese como política de aislamiento que tienen ahora, va a ser bien complicado porque son muchos frentes los que debe tener. Aparte de que no se contuvo la migración y que el efecto en una especie de efecto económico negativo para Guatemala, lo que genera entonces es más migrantes, porque esa es la razón por la que se van. Entonces, sí, los asesores gringos tienen que estar claros que precisamente lo que quieren hacer con aranceles, impuestos y todo eso, debilita la economía de Guate y que eso aumenta la migración. O sea, no es muy difícil verlo, pero hay que llegar y explicárselos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras eso ocurre en el exterior, digamos, con las negociaciones con Estados Unidos, hay una pelota en la cancha de la Corte de Constitucionalidad, porque ellos pues resolvieron un amparo provisional, pero falta que lo resuelvan en definitiva, y es justo hoy, digamos, el mensaje que pareciera que los magistrados están diciendo, bueno, ya dimos la ruta, y pareciera que el amparo en definitiva va a seguir en la misma ruta, pero ¿qué pasa con tanta presión de incluso las cámaras empresariales y diferentes sectores diciéndole a la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus funciones y ustedes no pueden decirle al presidente cómo dirigir o no la política exterior? Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto en donde las desavenencias que existen entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad ahora tienen un impacto más explícito. De alguna forma, todas las situaciones que habíamos experimentado anteriormente, pues el impacto que tenían era quizás sobre la percepción para Guatemala, sobre posibles inversiones que iban a venir, que nunca vinieron, y al final eran beneficios que no teníamos, pero que no logramos terminar de recibir porque terminaban surgiendo diferentes situaciones donde encontrábamos esos puntos de diferencias entre el Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad. Ahora estamos en un punto en donde no son inversiones futuras las que están en riesgo, sino son los pocos beneficios y buenas noticias económicas que tenemos como país. Hoy en día lo que ya tenemos está en riesgo. Y creo que por ahí empieza el desafío, y el desafío es que lo que hoy estamos haciendo es manejo de daños. No se trata de evitarlo, sino se trata de ver cuál es la ruta que causa el menor daño posible. Y en este caso, pareciera que existen dos grandes caminos, y es el resistirse y tener sanciones, y es el firmar siguiendo la ruta trazada por la Corte y no tener la capacidad de cumplir los acuerdos. Habría que buscar puntos intermedios, pero de nuevo, nuestra institucionalidad está siendo puesta a prueba, porque hemos pasado muchos años sin hacer las tareas, porque al final garantizar condiciones para que los guatemaltecos no migren no tendría que ser una agenda electoral para un presidente en Estados Unidos, sino tendría que hacer algo que se tome cada gobierno de turno y que se asegure que se está revirtiendo.
Y eso lo que nos va a llevar es a empezar a hacer acciones que sean concretas, empezar a establecer acuerdos y por lo menos tener una claridad y una certeza de la postura que va a tomar las autoridades que vamos a elegir a pocas semanas. Entonces, creo que acá el desafío que tenemos es que estamos en manejo de daños. Claro, bueno, estamos llegando casi al fin del programa. Vamos a dar un espacio para los comentarios finales. Empezamos con usted, licenciado. Bueno, sin duda alguna, lo que es urgente es asegurarnos que en el plazo inmediato el impacto económico que tiene las amenazas del presidente Trump y la posible hoja de ruta que tome el país en el proceso de negociación minimice daños. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora es obligándonos como guatemaltecos a despertar de este letargo económico que hemos estado en las últimas décadas. No podemos seguir dependiendo de estar cerca de Estados Unidos y de que las personas tomen valentía para arriesgar sus vidas y generar ingresos migrando ilegalmente a Estados Unidos. Es necesario darnos cuenta que no es sostenible en el largo plazo seguir dependiendo de las remesas. En el plazo inmediato hay que pelear y asegurarnos porque haya el menor impacto posible y por resguardar los intereses de los ciudadanos que se van a ver afectados, pero en el mediano y largo plazo hay que hacer los deberes, porque si no, tarde o temprano esta va a ser una bomba, una olla de presión que nos va a reventar por otro lado. Muchísimas gracias, Estuardo. Sus comentarios finales. Bueno, primero a las Cortes y al presidente, ya paren de pelear. No digo paren de sufrir, sino paren de pelear. Y nosotros paremos de sufrir. Y nosotros paremos de sufrir, porque al final nosotros vamos a llevar esa carga. A los dos, estos que andan ahí, brinca y brinca arriba para abajo, estos dos candidatitos que andan por ahí, señores, ¿y ustedes qué pasó? ¿Dónde está la posición de ustedes? ¿Qué piensan de esto? Porque yo no los veo ahí. Y muy tranquilos. Ellos están felices en su campaña. Disculpen, pero esto es lo que ustedes, cualquiera de ustedes dos, va a recibir. Entonces quisiéramos ver los ciudadanos qué es lo que va a pasar. Y tercero, ya vimos las remesas, ya vimos el impacto económico que tiene, que al final crecería la migración si hace Estados Unidos, pero hay que llegar al norte a decirle en realidad cómo afecta los intereses de ellos. Porque si llego a chillar, porque me van a decir y voy a chillar ahí, porque la economía mía se afecta, porque no sé qué, les viene del norte, literalmente. Yo lo que tengo que llegar es lo que tenemos que dar los guatemaltecos y lo que tiene que llegar a decir el equipo o el que llegue o la persona que llegue, no sé cómo van a hacer esto, es cómo va a ser afectado, cómo van a ser afectados los intereses de Estados Unidos. Y es muy sencillo el mensaje clave y aquí se los doy. La debilidad de Guatemala es debilidad de Estados Unidos. La caída económica de Guatemala es debilidad de Guatemala, por lo tanto es debilidad de Estados Unidos. ¿Ya? Y como consecuencia inmediata, aumento de migración, que es realmente lo que quieren evitar. Entonces, esto es un perder-perder. ¿Por qué no entonces se sientan y buscamos Estados Unidos y Guatemala, que somos frontera, que estamos juntos, NAFTA-CAFTA, buscamos una solución en común que va más allá de solamente subir impuestos y hacer todo eso? Y además hay cuestiones legales que habría que ver ahí. Pero, ¿cuáles son los intereses? Hay que pegarle a los intereses del otro. No importa qué tan pequeñas sean nuestras exportaciones, para nosotros son grandes y esas son las que tenemos que defender porque es nuestro principal socio comercial. Entonces hay que pegarle los grandes intereses del otro, porque eso es lo que hace reaccionar. Claro, muchísimas gracias. Entonces fue el análisis de Sin Filtro. Gracias a Estuardo Zapeta por sus comentarios, también al licenciado David Casasola por acompañarnos esta noche. A usted en casa, gracias por su sintonía, también por sus comentarios con la etiqueta SF amenaza a Trump. Tendremos pues varios días con esta noticia sin lugar a duda para saber qué es lo que va a ocurrir, qué medidas va a tomar el gobierno de Jimmy Morales en cuanto a esta nueva crisis. ¿Será que va a ceder o no a firmar un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro? ¿Será que el Congreso también va a ceder? Bueno, todo esto nosotros lo estaremos informando a través de Noticiero Guatevisión, así que muchísimas gracias por su sintonía. En esto nos despedimos de ustedes, que tengan una feliz noche.